Esto es Descubriendo Mundos, yo soy Vi. Y yo soy G, y si amas los libros tanto como nosotros, siempre dirás un capítulo más. Hola G, ya estamos otro día más juntos para grabar este próximo capítulo. Tengo que confesarte y a todos ustedes que nos escuchan que mucho antes de iniciar este proyecto, para mí los domingos eran unos días súper complicados, súper difíciles y muy tristes básicamente, ya que terminaba el fin de semana, pues había veces que salía, había veces que me quedaba en casa, visitaba familia o cosas como muy hasta yo de señora. Pero siempre tenía como este feeling de rayos, ya terminó el fin de semana, ya va a ser lunes, voy a tener que ir al trabajo antes de toda esta pandemia, que me tenía que parar temprano, pensar, perdonen, soy muy friki, pero en pensar hasta en qué me iba a poner y hasta en los pendientes que ya tenía. Yo soy muy estresada y muy loca, o sea, me adelanto mucho al tiempo en el que estoy. Entonces sí, los domingos eran un día súper complicado y súper sad para mí, pero ahora cada vez que llegue este día, la verdad no es por sonar muy cursi, sé que lo sueno, no me juzguen, pero me siento muy emocionada de que llegue la noche y poder grabar con G, me apuro, trato de hacer toda mi rutina del día muchísimo tiempo antes para poder llegar en tiempo con G, y pues ahora es muy emocionante que llegue el domingo para planear y organizar todo el contenido de la semana, grabar podcast, etcétera, etcétera. Entonces, sí, te soy bien sincera allí, me emociona mucho estar otra vez contigo platicando. Ya sé que nos pasamos platicando todo el día y toda la madrugada, pero siempre el estar contigo grabando y estar dando ideas para el podcast me emociona mucho, no sé si a ti te pase. Sí, Vi, pequeño detalle de confesarles que Vi lo que acaba de decir está diciendo la verdad, yo puedo confirmarlo. Vi y yo trabajamos hace un año aproximadamente juntos, o sea, llevamos un año de conocernos y es una relación muy muy bonita. Y sí, también comparto contigo el hecho de que los domingos ya era un día como de, ya se acabó la semana, ya se acabó el fin de semana y los 2 cortos días que tenemos de descanso se esfumaron en un minuto. Entonces, justamente este proyecto viene a cambiar un poco mi rutina en cuestión de que al día de hoy tenemos trabajos distintos, tenemos distintas cargas de trabajo al día de hoy. Entonces, entre semana yo ando ocupado como que toda la mañana y tarde, y en las tardes, noches, 1 hora al menos al día, le tomamos un poco de tiempo para planear ya sea contenido que vamos a planear para todos ustedes o sorpresas que tenemos igual preparadas para próximas, ya sea cuestiones del podcast en sí mismo o ya sea contenido para Instagram, que estamos creando mucho contenido en esas redes para que ustedes puedan pues ser parte de este proyecto nuevo para nosotros. Pero bueno, para no hacer esta intro más larga, ¿qué te parece si das la introducción a este nuevo capítulo? Bienvenidos a este nuevo capítulo de First Time. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos que este capítulo te guste tanto como a nosotros y sin más que agregar, comencemos. Bueno, creo que es más que obvio el título de este capítulo. Todos tenemos una primera vez, nos guste o no, y nos guste recordarla o no. Esta primera vez nos puede causar miedo, temor, angustia, muchas sensaciones que tal vez no estamos preparados para sentir o que tal vez nunca hemos sentido y nos asusta sentirlas porque no sabemos qué son o las sentimos y no tenemos un significado para ellas y es como de no sé qué me está pasando, no sé qué estoy sintiendo. Y siempre vamos a necesitar a alguien allá al lado para decirle, oye, me está pasando esto y no sé qué sucede. ¿Te ha pasado alguna vez? Esto sucede con todas las situaciones de nuestra vida, pero para este capítulo solamente nos interesa las que tienen que ver con libros, claramente. Cuéntame, Vi, ¿recuerdas tu primera vez en cualquier contexto que quieras con los libros? Te soy bien sincera, sí, tengo muchas primeras veces, muy románticas y unas no muy románticas, pero creo que sí, como dices, nos causa muchas emociones esta primera vez. Yo recuerdo, les voy a contar una muy especial para mí. Yo usualmente leo los libros en español. Sé un poco de inglés, no soy la experta ni mucho menos, pero tú lo sabes, G, siempre me ha dado ese miedo de iniciar las lecturas en inglés y G me ha súper insistido de tienes que leer en inglés y yo así de sí, ya lo voy a hacer, pero siempre me causa este temor y le soy bien sincera, mi primera vez leyendo un libro en inglés fue justo
o sea, se juntó con otra primera vez. La primera vez que leí un libro en mi lector digital. El primer libro que tuve ahí es un libro en inglés y fue como o sea, me tardé literal como 8 meses en animarme a iniciarlo, porque sí, como mencionamos, nos causa este sentimiento de no poder. Por ejemplo, en mi caso yo decía, es que no le voy a entender, es que voy a ser un fracaso total, fail, pero justo el dar el paso que nos da tanto miedo, muchas veces es ahí el dilema, ¿no? Sí, puedo comprender un poco eso. Yo llevo años estudiando inglés justamente para prepararme para esto. Para mí una motivación el idioma era, los libros son más baratos en inglés que en el mismo idioma que estamos leyendo. Y es no sé si es un dilema o una polémica o un tema polémico para hablar, en cuestión de, sabemos que en México no leemos y aún así nos venden libros muy caros en español cuando en su idioma original están muy muy baratos. Entonces hay una cuestión ahí media rara, pero bueno, regresando a lo que estábamos hablando en cuestión de que da miedo leer otro idioma, a mí me pasó lo mismo. Yo he leído bastantes libros en inglés, como bien lo mencionas, amo leer en inglés. Hay mucha diferencia entre el idioma, hay muchas traducciones bastante buenas, pero no hay nada como leerlo en el idioma que se escribió. Para serte sincero, y perdón por interrumpir tu primera lectura, yo el primer libro que leí en inglés fue así, una lectura tal cual, fue Big Little Lies de Liane Moriarty, y fue un libro que me daba mucho miedo y mucho temor porque decía, no estoy entendiendo, y literalmente mi libro, si tienes la oportunidad de verlo en unos años, está rayado totalmente porque hay palabras que no entendía y tenía que rayarlas, y tal cual me detenía para buscarlas en el teléfono, y llegó un momento en que dije, no, si hago esto, literalmente me voy a detener cada palabra que no entienda y nunca voy a avanzar. Pero me seguí la lectura y fui entendiendo, y creo que el contexto de los mismos libros te dan un poco pues tal cual, el contexto de lo que va la historia, y creo que lo único que nos detiene es el miedo a no poder, y es algo que al día de hoy he aprendido bastante bien, el hecho de que tú te digas de no voy a poder, es muy difícil, es muy complicado, es un obstáculo que nosotros mismos nos ponemos, y es algo que le digo a Vi todos los días. Cuando hablamos en cuestión de Vi, compra los libros en inglés, mira, están en oferta, cómpralos. Tal vez no lo vas a leer ahorita porque tienes una pausa ahí o tienes un obstáculo que no te permite, pero el día de mañana lo agarras y cuando menos te lo esperes lo terminaste. Sí, creo que ese sería mi primera vez en cuanto a leer en otro idioma. Como dice G, siempre me detengo. Yo soy súper o sea, G sí me autosaboteo cañón, pero creo que G me ha ayudado mucho a decir, o sea, es que leemos cosas en inglés, a veces nos lanzamos frases que nos gustan en inglés o nos mandamos publicaciones que nos gustan, y es como, a ver, si entiendes esto, obviamente vas a entender la lectura, así que calma. Entonces poco a poco Jim me ha ayudado súper cañón en eso, y justo viene de la mano ¿cuál fue tu primera vez leyendo digitalmente? Creo que de mi parte, como les digo, se une con la primera vez que leí un libro en otro idioma. Soy malísima para pronunciar este título, pero esa primera lectura que yo hice fue Fable Heaven, algo así, una lectura muy padre, muy recomendada para este capítulo de Nuestra Primera Vez. Es un libro muy muy amable de leer, muy rápido de leer. Es una saga de 5 libros muy buena. Es una novela fantástica. Yo creo que más adelante le voy a decir allí que lo lea para que podamos hablar de él, porque yo he visto que no se le ha dado la exposición que debe, pero bueno, eso es para un capítulo más adelante. Dime, G, cuéntame cuál fue tu primera lectura digital. Yo sí recuerdo, y no fue en otro idioma, fue en español tal cual. El libro se llama Aquí y Ahora, el autor se llama Javier Martínez, y es un autor que yo conocí en iBooks hace aproximadamente 10 años, bastante tiempo. Y es un libro que va de la mano con la temática LGBT, que al día de hoy yo puedo incluir una primera vez, la primera vez que leí un libro de temática LGBT. Hago mención específicamente de esa temática porque al día de hoy es una temática que
pues ya hay más reconocimiento, ya hay más libros que hablan de esto. Y bueno, hace años era un poco mal visto, como lo sabemos todos, y fue una lectura que como tal no tiene el cliché típico del hombre gay, que es súper amanerado y todos los clichés que no sabemos de este mundo. Y no, es un libro súper tranquilo. Creo que esta es una historia que a todos nos pasa. Todos pasamos por la transición de conocernos quiénes somos como personas, a dónde queremos estar, a quién queremos a nuestro lado, entre otras cuestiones. Entonces yo uniré aquí mi primera lectura digital con mi primera lectura en temática LGBT. Ahora que mencionas, yo creo que nunca he leído un libro con temática LGBT, o sea que he leído muchos libros donde hay un amigo gay o una amiga lesbiana, pero nunca he leído algo de temática. Me voy a dar a la tarea porque sinceramente se me hace algo muy interesante y creo que sería bueno platicar, dar un versus entre cómo se escribía anteriormente y cómo se escribe ahora con toda la diversidad que hay, con toda la apertura, con todo lo que en estos tiempos ya tenemos acceso. Creo que sería bastante interesante platicar, entonces me voy a dar a la tarea. Bueno, aquí una pequeña interrupción. De hecho, en tu Kindle, si te vas a los libros pasados después de tantas compras que hemos hecho juntos, vas a encontrar un libro justamente en inglés que se llama They Both Die at the End. Bueno, es de la temática LGBT, no te voy a decir específicamente a qué letra pertenecen, pero es dentro de esta categoría. Y bueno, puede ser tu primera lectura en inglés y la podemos platicar próximamente por acá por el podcast. Y bueno, si se pasan, ya que estamos hablando de esto, a nuestras redes sociales, específicamente en Instagram, el domingo pasado posteé una frase de este libro que para mí es muy, muy importante. Yay, perfecto. Entonces ya tengo cubierta mi primera vez leyendo un libro con temática LGBT y me volveré a animar a seguir progresando con mi lectura en otro idioma. Pero bueno, pasando a otra primera vez, creo que es importante tanto para ti como para mí platicar de cuál es la primera vez que leímos una saga. Bueno, si ya han escuchado los 4 capítulos anteriores, creo que ya sabrán qué saga fue la primera que leí. Para mí fue Crepúsculo, pero aquí abro como una subsección en donde, la primera saga que leí fue Crepúsculo, pero la que más me ha gustado, la que más me ha vuelto loca, creo que en mi parte sería Los Juegos del Hambre. Son de mis libros favoritos, me encanta la lectura, me encanta lo rápido que te los lees, lo rápido que te atrapa la historia. Yo solo quiero hacer un comentario rápido de esos que me encanta siempre decir. Yo tengo entendido que en el mundo de los libros es un poco raro. Ustedes no lo pudieron escuchar porque hubo una corrección cuando empezamos a grabar, que teníamos un problema de audio y tuvimos que repetir capítulos. Bueno, no capítulos, solamente el primero. Entonces, existen 2 versiones de ese capítulo, solamente ustedes pudieron escuchar una. Pero en la primera versión, la que no salió obviamente, hablaba yo específicamente de... En el mundo de los libros, para mí existen pues diversas categorías, ¿no? Los libros autoconclusivos, que ya hablamos en el capítulo 2, si no mal recuerdo, que eran bilogías o zoologías cuando se trata de 2 libros. Cuando son 3 libros podemos decir que son trilogías, cuando son 4 libros podemos decir que son tetralogías, y ya, si nos queremos ver muy mamones, para 5, 6, 7, hay un término específico para cada una de ellas, que puede ser pentalogía, hexalogía, septalogía, dependiendo de cuántos libros sean de la saga, pero podemos resumirlo a saga. Yo quiero creer, a mí me gusta pensar que Los Juegos del Hambre es una trilogía, pero al día de hoy podemos sumarle un 4º libro, entonces ya podríamos convertirlo en saga. Así que Vi, está bien, te acepto que digas que Los Juegos del Hambre es tu saga favorita de toda la vida. Les digo que G me complementa perfectamente porque yo soy súper troll en eso, o sea, literal, es como de, tiene 2 libros, es una saga, no me importa. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu saga favorita, la primera que leíste? Ay, sí, perdón, me bloqueé y me perdí. Como bien lo hemos comentado en todos los podcasts, y Vi se ha encargado de eso, yo soy la persona que empieza sagas y nunca las termina, pero la primera que leí fue Cazadores de Sombras, y aquí puedo decir que no la he terminado porque no se ha terminado de publicar, y ese es mi mayor pretexto, pero bueno,
Nunca terminé la primera, voy en el 5º libro, pero ahí voy echándole ganas. Aquí voy a hacer una nota en la que durante 5 capítulos y medio, por así decirlo, Vi y yo nos hemos aguantado las ganas de terminar hablando de Cazadores de Sombras. ¿Por qué? Porque todas las conversaciones que tenemos Vi y yo siempre terminan ahí. ¿Por qué? No lo sabemos. Podemos estar hablando de Crepúsculo y los vampiros y de repente terminamos con Simon en Cazadores de Sombras. Podemos estar hablando de triángulos amorosos, que lo pudieron escuchar en el capítulo 3, y teníamos como 30 referencias de triángulos amorosos durante toda la saga de Cazadores de Sombras. Entonces, si en algún momento terminamos ahí, una disculpa de antemano, pero hemos tratado y creo que lo hemos logrado, ¿sí o no, Vi? Sí, de verdad es algo que no lo entendemos. Bueno, yo lo he analizado un poco y es que ustedes no saben, pero como les contaba allí al inicio del podcast, nosotros nos conocemos de casi ya 2 años, si mal no recuerdo. Justo nos conocimos en el trabajo, ya saben, clásico, estuvimos platicando y casualmente nos enteramos de que los dos amábamos los libros y fue como de sí, o sea, platicamos como si nos conociéramos toda la vida y pues todo llegó a que amábamos Cazadores de Sombras, y entonces fue como de sí, y te acuerdas que en el libro y sí esto, o sea, nos complementamos cañón. Entonces, a partir de ahí, todas las pláticas, así estemos hablando hasta del trabajo, terminamos hablando de Cazadores de Sombras, ¿sabes? Como todos los caminos llegan a Roma, en nuestro caso es todos los caminos y todas las pláticas llegan a Cazadores de Sombras. Así que una disculpa, lo hemos logrado hasta ahorita, pero yo creo que de verdad necesitamos un capítulo para desahogar todos nuestros pensamientos. Esperaremos a que G termine al menos la saga principal o la historia principal para que podamos platicar, pero sí, un dato interesante de nosotros. Sí, prometo este año terminarla. Ya los tengo, ya los compré, pero no los he leído porque tengo 1000 cosas pendientes, como Vi lo sabe. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente categoría. Bueno, voy a introducir una categoría en la primera vez, que la voy a hacer muy amplia porque yo no he leído como tal este género, pero sé que Vi lo ha hecho y sé que le gusta. Y la categoría es libros de autoayuda. Como tal, yo no he leído un libro de este género en específico, pero tengo 2 libros que para mí tienen un gran significado, tanto por las personas que lo escribieron como para el efecto que causaron en mi vida. Uno de ellos es No te calles y el otro es Y luego ganas tú. Los 2 libros son una compilación de relatos de distintos autores y youtubers de España, algunos mexicanos, de los que puedo mencionar algunos. Está Javier Ruescas, está Benito Taibo, Andrea Compton, Fa Orozco y otros bastantes buenos que no puedo mencionar el día de hoy porque no tengo los libros a la mano. Uno de ellos habla de las historias de odio y otro habla de las historias de bullying, y cada una de esas personas que cuenta su historia, la mayoría son historias reales y otras son historias que tienen un poco de ficción, pero tienen una parte real cuando eran niños. Y bueno, creo que esto es algo muy muy personal y creo que Vi lo sabe porque en algún momento se lo he contado a ella, perdón. Y es que yo en su momento sufrí de bullying. La palabra bullying en su momento no era la palabra. O sea, al día de hoy escuchamos bullying y ya lo vemos como de, oh, qué feo, ¿no? Y qué feo que sufras o qué feo que te hagan daño de esa manera. Pero hace muchos años, cuando yo era más joven y estudiaba y iba a la primaria, yo sufría de bullying, pero como tal no había un término. Entonces yo solamente decía que me molestaban y era la típica frase que todos escuchamos de, ay, sí, son niños, se les va a pasar, son niños, así se llevan, son pesados, bla, 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 y 1000 excusas más que podemos decir que nunca van a dañar a las personas, pero sí lo hacen. O sea, el que al día de hoy tenga una palabra para definir el odio, no quiere decir que hace 10 años no causaban el mismo daño, simplemente hay un reconocimiento de esta palabra. Entonces, prácticamente estas historias al día de hoy vienen 10 años después a mi vida, en cuestión de que leo y veo que no era la única persona que sufría y que no era la única persona que se escondía en sí mismo, pues como para olvidar que allá afuera había un mundo donde la gente te atacaba.
Y creo que también podemos mencionar que en su momento también me refugié en los libros y al día de hoy me ha salvado. Puedo decir que muchas lecturas fueron mi acompañante durante muchos años. Me hubiera encantado en su momento haber tenido estos 2 libros a mi lado para tal cual decir que yo salí adelante. Pero bueno, ese es un poco de mi historia. Creo que el ambiente ya se puso un poco tenso y triste. No queremos mantener esto. Así que cuéntanos, Vi, ¿cuál para ti ha sido tu primera vez en una lectura de autoayuda? Pues sí, como dices, yo soy súper fan de estos libros. Antes me daba mucha pena admitirlo porque mucha gente piensa que no son libros, casi, o sea, como que pues no están bien catalogados, pero creo que en algún momento de tu vida, o bueno, al menos en la mía, desde mi experiencia, me han ayudado un montón. Recuerdo que 2 de los primeros libros que leí de esta onda, me acuerdo mucho de, yo sé que me van a turbo juzgar por esto, please no sean tan duros. Recuerdo que empecé leyendo a Paulo Coelho, muy específicamente Verónica decide morir. Creo que son libros bastante buenos. Yo sé que Paulo ha sido duramente criticado. A mí sinceramente Verónica me encanta, se me hace una lectura muy padre y bueno, de ahí muté a muchos autores, ahorita en específico a 2 que yo amo y de verdad amo leer y amo saber que sacan libros. Uno es Jorge Bucay, específicamente el libro Hojas de Ruta, que es un compilado de algunos fragmentos de sus obras. Jorge Bucay se me hace un escritor muy, muy bueno, se te hace una lectura muy amena y siempre terminas con un aprendizaje que nunca creíste tener. Súper recomendado. Si más adelante quieren que les platique un poco sobre él, a lo mejor en una IGTV, déjenmelo en los comentarios. Y pues ya para terminar, el autor que últimamente he leído mucho y he obligado a casi a la mayoría de mi familia a leer es Walter Rizzo. Amo a este autor, es un buenazo de los libros de autoayuda. Es muy extraño, pero él es el clásico, no es el clásico autor que te dice está como muy cliché esto de los libros de autoayuda, que es como la fórmula secreta para que te vaya bien en tu vida. No, o sea, Walter sí es como de, lo siento, así es la vida, get over. Entonces la verdad es muy interesante todo este mundo. Sinceramente me gustaría como ampliar este tema, pero no nos podemos súper extender. Pero bueno, pasando a otras primeras veces, yo sé que tú sí has leído G, yo no, sinceramente, no me llaman mucho la atención, no estoy negada a leerlos. Si tienen alguno interesante que yo pueda leer, ¿cuál ha sido tu primera vez leyendo libros autobiográficos? Creo que fue hace 5 años, si no mal recuerdo. Se los podría corregir en las historias de nuestro podcast. Pero me animé a leer Yo soy Malala, ya que era una... Malala, creo que todos hemos escuchado de ella. Es esta chica que sufrió un balazo solo porque quería exigir la educación en las mujeres. Creo que es una persona que debe ser escuchada y que creo que al día de hoy mucha gente la ha escuchado. Pero este libro era no solo un libro de lo que había vivido, sino era un libro contado por ella misma, y creo que eso le daba un toque más, porque ya hemos visto muchos libros que están escritos por alguien más que quiere escribir una historia de alguien porque es importante o es famoso, y se pierde a veces pues lo que vivió, cosas personales y demás. Malala fue la primera lectura que yo hice. He hecho otras 2, y solamente voy a destacar otra, y es la de un comediante que se llama Trevor Noah. El libro como tal se llama Trevor Noah Prohibido Nacer, y la verdad es que la historia es bastante buena. Sí tengo yo la oportunidad de ver a Vi en estos próximos días, porque como bien saben seguimos en cuarentena y pues no nos podemos ver, pero si yo tengo la oportunidad de verla, le voy a mandar ese librito, porque la verdad yo te puedo recomendar esa historia. Te puedo dar los 2 libros, tanto Malala como el de Trevor, para que los leas. La verdad es que son historias hermosas, donde cada una tiene lo suyo, y creo que es muy importante que leamos tan solo otras posibilidades o otras cuestiones de vida, porque creo que tú y yo podemos decir que tenemos facilidades en la vida, pero sabemos que no todos las tienen. Entonces Malala es un ejemplo
pues muy muy fuerte, muy desgarrador en cuestión de que por el hecho de exigir educación haya tenido que sufrir un accidente como el que le tocó sufrir. Y Trevor es una cuestión igual totalmente distinta, que por las costumbres culturales, si lo podemos llamar así, pues estaba prohibido tener relaciones con otras razas, tal cual, y que el hecho de que sus padres sean de dos razas distintas, él sea un hijo tal cual que sea prohibido. O sea, él era un hijo prohibido, él no tuvo que haber nacido nunca porque sus padres nunca debieron haber concebido a este hijo. Entonces, si la policía se enteraba de que él existía, lo iban a separar de sus padres. Entonces, es algo muy difícil de leer porque puedes sentirte en los pies de este personaje, de este comediante, y ver todo el crecimiento que ha tenido al día de hoy. Es como de, es muy muy fuerte leerlo. La verdad es que es una historia muy muy buena. Creo que es justo lo que a mí me ha detenido a leer este tipo de lecturas. Te soy bien sincera, soy una persona bien sensible. Entonces, el leer libros autobiográficos, creo que eso es súper importante, aprender a ponerte en los zapatos de otro y leer todo lo que una persona ha pasado, como dices, o sea, son historias bien fuertes. En su tiempo, recuerdo que se hizo muy famoso el tema del diario de Ana Frank, y recuerdo que leí como de qué iba, y te juro que yo me dije a mí misma, no lo voy a leer porque aunque sí me da mucha curiosidad y todo eso, yo sí soy de las personas que, o sea, que si lloro, o sea, es que son cosas bien, bien duras, ¿no crees? Sí, es algo que sabemos que ya pasó, que puede que no pasó, puede que pase, pero el hecho de leer a alguien, justo lo que te comento a un inicio, en las historias autobiográficas o biográficas hay de dos: o le escribe la persona quien lo vivió, o lo escribe alguien más contando su historia. Y la mayoría de las historias es la persona quien lo vivió. El diario de Ana Frank son cartas de Ana Frank durante todo el tiempo lo que vivió. Y sí, es algo que tienes que pensártelo, porque a veces hay escenas que son bastante fuertes para uno. Entonces, el ponerse en los pies de otros sí es algo muy, muy complicado. Y la verdad es que sí está a veces feo ponerse ahí, porque hay cosas que lees que son bastante difícil y es como de, o sea, esta persona lo vivió, ya lo superó y qué bueno que sigue adelante. Pero cuando yo lo leo y me pongo en sus pies, es difícil a veces salir de ahí, porque empiezas a pensar, ¿qué haría yo? Justamente algo que ya hemos platicado de, ¿qué haría yo si estuviera en su lugar? Es como de, pues yo me pasmo, y en una situación así, chance y me rindo y chance y no salgo. Entonces es algo muy muy difícil. Y sí, yo también cuando leí Malala sí fue algo difícil, fue algo que disfruté leer, fue una lectura que disfruté mucho. Pero justo cuando leí el de Trevor sí se me hizo muy complicado leerlo, porque yo no quería terminarlo, porque yo me esperaba algo mal, algo, un final muy trágico, algo muy muy malo, y era como de, mira, estoy bien así. Creo que hasta donde voy estoy bastante bien conmigo mismo. Creo que aquí dejo el libro, pero siempre sientes como el querer saber más. Y termina la historia, la verdad es que es una historia hermosa, pero sí es algo muy fuerte meterte a una historia autobiográfica cuando sabes que la persona sufrió bastante. Ya sé, sinceramente este tipo de libros creo que sí es importante que los leas pensando, o sea, que si te metes demasiado en la historia, sí siento que, o sea, si no puedes discernir entre que es una lectura, y siento que sí te puedes llegar como a bloquear. No, Sí, la mente dejémoslo. se bloquea. Cañón, cañón. Y para finalizar este capítulo, Ya sé que G me está cortando porque no quiere que introduzcamos la parte de la primera vez leyendo novelas románticas, porque si no yo me extendería 3 horas, pero está bien, G. Platícales cuál era el fin de este capítulo. no es que no quiera que hables, Vi, no es eso, pero no, si hablamos de novelas románticas, que ya sabemos que eres la experta, nos vamos a ir aquí justamente a 3 horas. Y lo peor no es que pues escuchen las 3 horas, sino que yo edito 3 horas de audio para ustedes. Entonces, no, es mucho tiempo, ¿eh? Prometo hacerle un capítulo especial a Vi cuando lleguemos a los 100 seguidores de Spotify. Se los prometo que les doy un capítulo 100% a Vi para que hable de sus novelas románticas favoritas, porque yo sé que tiene hasta para regalar y demás. Entonces, tal cual, como Vi menciona, este capítulo era principalmente para recomendar lecturas. Nos han llegado muchos comentarios como de, sí,
me gusta lo que leen, me gustan las recomendaciones que das, pero yo soy nuevo en esto, ¿no? Las historias de las que solemos hablar normalmente son sagas donde hay más de 5 libros y a veces sí da miedo entrar a las sagas de lleno. Así que vamos a dar ahorita unas recomendaciones que para nosotros son como muy, muy ligeritas, con las cuales puedes meterte un poco en la lectura y poco a poco ir creciendo y ir ampliando tu conocimiento en una cuestión de libros. Bueno, coméntanos, Vi, ¿qué libros tú recomendarías para iniciar? Pues yo sinceramente, como ya les he platicado en algún capítulo, el libro que yo 100% recomiendo que todos debemos de leer es Comer, Rezar, Amar. Sinceramente se me hace un libro bien interesante, con muchos aprendizajes, muy real, ya sé que repito real muchas veces, discúlpenme, pero sí, se me hace un libro bien, bien importante. Terminas con unos aprendizajes muy, muy cañones, y más que nada la lectura es muy amena, muy, muy ligerita, entonces es algo con lo que al menos yo no me aburrí. Yo me comí el libro en cuestión de días, entonces yo sinceramente lo recomiendo 100%. Otro libro que me gustaría recomendarles, como ya nos dijo G y nos super ilustró, siento que Los Juegos del Hambre es como una entrada a este mundo de las distopías, pero no es, como bien menciona G, o sea, yo sé que muchas veces esa primera vez no quieres entrar a la lectura y decir no juegues, tiene 7 libros y, o sea, para empezar son carísimos, para segunda me voy a tardar años en leer. Entonces creo que Los Juegos del Hambre te los lees muy rápido, son bien interesantes, te atrapan a más no poder y te los bebes, o sea, son 3 rapidito, quieres saber más, entonces creo que esa sería otra de mis recomendaciones. Y pues ya para terminar, creo que un clásico de clásicos que sí o sí creo que todos debemos de leer porque hay muchas referencias en el mundo de los lectores, que sería El Principito. Creo que es una lectura bien bonita, bien linda, que a pesar de que se escribió hace mucho tiempo, a la fecha seguimos teniendo referencias de él en todos lados, o sea, literal, veo frases de él que a la fecha ocupo en mis posteos de Instagram porque son muy, muy reflexivos. Entonces creo que esas son mis 3 recomendaciones. No me voy a meter en temas de novelas románticas porque yo les recomendaría a todos y terminaríamos todos llorando, así que mejor G, cuéntanos cuáles son tus recomendaciones para nuestros exploradores. Voy a retomar un poco lo que mencionas en cuestión del Principito. El Principito fue un libro que me tardé un poco en leer y cuando lo leí fue como de ¿por qué no lo leí hace años? O ¿por qué no lo terminé hace años? Porque era un libro que empezaba y nunca terminaba. Y sí, es estos libros que pasan los años y seguimos recordándolo y seguimos mencionándolo. Y la verdad es que es una historia muy buena. Yo de este libro tengo como una segunda parte. Hace unos años, otro autor que no es del autor del Principito, no voy a mencionar el nombre porque es muy difícil para mí y la verdad no quiero aquí hacer el oso mencionando el autor y decirlo mal, pero otro autor sacó como una continuación del Principito y la verdad es que es una historia magnífica ya que sigue un poco el contexto de la historia original, que también se los puedo recomendar. Se llama El regreso del joven príncipe y la verdad es un libro que yo leía un capítulo y me sentía, o sea, el capítulo que leía me sentía el día de hoy, perdón, cuando leía el capítulo me sentía de esa manera justo cuando leía el capítulo. Entonces leía otro capítulo una semana después y me sentía como lo expresaba el libro. Entonces era una cuestión muy rara porque ya no quería leer el libro porque me identificaba tanto con la historia y aprendí demasiadas cosas que al día de hoy agradezco. Pero no creo que el libro justamente se adaptara a mi vida. Creo que mi vida se adaptaba al libro. Y creo que el libro del Principito es lo que hace el día de hoy. Nos adaptamos tanto a la historia y la sentimos tan personal y es por eso que ha trascendido tantos años. Pero bueno, regresando rápidamente a mis recomendaciones. Y bueno, pasando rápido a mis recomendaciones, tengo 2. Una de ellas va para toda la gente que tiene miedo de leer en inglés. El libro se llama I Am Number 4. En español se llama Yo Soy el Número 4. Tal vez mucha gente conozca esta historia porque hace muchos años se hizo una película, la cual no le fue tan bien y por lo cual no continuaron con la historia. Y justamente hacemos mención de que a veces las sagas tienen un buen de libros y justamente Yo Soy el Número 4 es
una historia como de 7 libros, perdónenme por recomendar esto, pero el libro en inglés es muy muy fácil de leer. Entonces se los recomiendo bastante si quieren indagar un poquito en lecturas en otro idioma. Y bueno, para terminar mis recomendaciones voy a recomendar tal cual el libro que siempre recomiendo y el que he regalado más veces en mi vida de las que puedo contar. El libro se llama Persona Normal de Benito Taibo y es una historia que las personas que me conocen saben que nunca paro de hablar de este libro, y es una historia bastante hermosa. Son 200 páginas, no es una lectura bastante larga, y es una lectura de las que justamente te enseñan tantas cosas en tan pocas páginas que cuando lo terminas es como de no, o sea, dame más, no tengo ningún problema con aquí leerte una saga de 7 libros, tú sígueme dando historias del tío Paco con Sebastián. O sea, es un libro bastante bueno y se lo recomiendo mucho. Yo sé que lo van a disfrutar, y si lo leen, por favor, en los comentarios déjenme qué les pareció este libro. Bueno, recapitulando, yo sé que todos, muchas veces, todos iniciamos con ese miedo a nuestra primera vez leyendo, ya sea digital, en otro idioma o algún género que nos llame la atención, pero creo que siempre tenemos que dar como ese paso y vencer nuestros miedos. Si no lo hacemos, nunca vamos a saber si en realidad nos gusta, o si va a ser nuestro nuevo género favorito, o si va a ser nuestra nueva historia favorita. Entonces, demos ese paso y pues estamos así como todos juntos en esta comunidad para apoyarnos. Escríbenos en nuestras redes sociales qué libro recomendarías. Sigamos haciendo más grande esta comunidad de exploradores y así apoyemos a los que van iniciando en este mundo de la lectura. B&G al servicio de la comunidad lectora. Síganos en nuestras redes sociales, donde podrán encontrar más contenido de esto que tanto nos apasiona. De igual manera, síganos en Spotify y Apple Podcast para que les notifique cuando subamos nuevos capítulos. Nos vemos la próxima.